buen día, me presento, soy Damaris Jaciel Romero González y en este video les explicaré, como ya vieron, cómo fue el funcionalismo en México. Abordaré algunos temas como serían las definiciones, sus características y les mencionaré algunos de los autores y sus obras más destacadas por los cuales se les reconoce como grandes arquitectos. Primeramente les explicaré qué fue el funcionalismo. Este es un movimiento que nace del Bauhaus y se interesa por armonizar la función y la construcción. En arquitectura, el funcionalismo es el principio de que los edificios deben diseñarse basándose únicamente en el propósito y la función del edificio. Todo esto se sustentó en la célebre frase de Louis Sullivan: "La forma sigue la función", y Le Corbusier incorporó 5 elementos esenciales para la construcción. La arquitectura funcionalista en México. Pues bien, se conoce que durante el régimen de Lázaro Cárdenas se consolidó la posición como arquitectura funcionalista. Los principales funcionalistas fueron José Villagrán y algunos de sus discípulos, que fueron Juan O'Gorman, Juan Legarreta, Álvaro Alburto, Enrique Ñáñez, Augusto Álvarez, Raúl Camacho y otros arquitectos. Pues bien, sabemos que el funcionalismo en México tuvo 2 tendencias, la integralista y la radical. La integralista, que supone el valor arquitectónico formado por una serie de valores independientes entre sí y establecidos jerárquicamente, es decir, lo útil, lo lógico, lo estético y lo social, y cuyo máximo defensor y representante fue el arquitecto teórico-práctico José Villagrán García, del cual hablaremos más adelante. Y por otro lado, el radical, preocupado sobre todo por satisfacer las necesidades básicas que en ocasiones se olvidaban, así como optimizar los recursos económicos en la construcción y dar prioridad a la utilidad de la obra por encima de los valores. Los seguidores principales de esta tendencia fueron Álvaro Alburto, Juan Legarreta y Juan O'Gorman, en donde las necesidades esenciales o materiales fueran prioritarias. Con la premisa de Juan O'Gorman, máxima de eficiencia por mínimo de esfuerzo o costo. Quiero hablarles de José Villagrán García. Este gran arquitecto, considerado el padre de la arquitectura moderna mexicana, ya que además de realizar la primera obra funcionalista en México y en América Latina, que es la Granja Sanitaria de Popotla en 1925, es el autor de la teoría de la arquitectura, publicada por él en 1963, donde resume sus propuestas sobre el tema del funcionalismo. Sus escritos hicieron de él un pionero, inspirada tanto en Gaudet y Raynaud como en las vanguardias de la Bauhaus y de Le Corbusier. Para entender cómo él expresaba su arquitectura, hay 2 frases que me gustaría citar. Él decía: "Una obra bella que olvida su finalidad útil la consideramos desintegrada arquitectónicamente. Será una hermosa decoración o una escultura monumental, pero no una auténtica obra de arquitectura". Él insistía en que debíamos hacer una arquitectura para los mexicanos, que solucionara la problemática y las necesidades de cada uno de los mexicanos. A él se le hacía absurdo el uso de elementos acuñados fuera del país. Hay 2 obras claves de Villagrán, pioneras de la arquitectura moderna, que revelan su método de trabajo, los cuales son el Instituto de Higiene y el Hospital Huipulco. Primero hablemos del Instituto de Higiene. En 1925 se le encomienda la llamada Granja Sanitaria, a la vez de que el Instituto de Higiene, para la elaboración de vacunas antivarilosas. Se necesitan establos para la inoculación de los animales, depósitos de forraje, baños para los animales y los laboratorios correspondientes. En México no había información para realizar un proyecto de este tipo, y recurre a la experiencia de los institutos de Estados Unidos. Él, al realizar esta obra, tenía que someterse a una intensa investigación,
Él preguntaba a cada individuo qué papel desarrollaría en este instituto, ya sean los médicos, los veterinarios encargados. En 1929 se le encarga el Hospital Huipulco, que proyecta a partir del conocimiento de las necesidades para garantizar el buen funcionamiento de esta institución. Otra obra característica de él es el Hospital de Cardiología, realizada en 1937. Hablemos de la solución de este hospital. Para dejar fuera el ruido de las avenidas del acceso de este hospital, él realiza una entrada en donde las ambulancias ascienden un piso sobre una rampa y junto a esta curva una escalera única. Esta para pacientes cardíacos inicia como una escalera normal. Tiene un descenso logarítmico de los descansos, volviéndola más serena. Otro arquitecto muy importante fue Juan O'Gorman. Los enunciados de la arquitectura orgánica asumidos por O'Gorman proponían una creación que fuera un vehículo de armonía entre el hombre y la tierra. Para conseguirlo, había que rechazar lo comercial y la moda en la expresión estética, apostar por la relación de forma, color, material y del edificio junto con el paisaje visible que lo rodeaba, pensando en que los edificios deben nacer y crecer en función del entorno y la naturaleza. Una de sus obras de arte fue la famosa Casa O'Gorman de su padre. En un terreno alejado del centro de la Ciudad de México, O'Gorman, tan solo a sus 24 años, decide construir una casa estudio para su padre, el ingeniero Cecil O'Gorman. Muchas fuentes la consideran la primera casa de carácter funcionalista y de la primera vivienda mínima construida en México, aunque ya hablamos que esto no fue así. Es así como él manifiesta sus ideas funcionalistas y revolucionarias en esta casa. Nos muestra una solución espacial en donde se aprecia el juego de claros oscuros. Juan O'Gorman proyecta la casa estudio pensando en que la función no debe ser obstaculizada por la estética. Es por esto que todos los elementos funcionales quedan a la vista. Las instalaciones, tanto la eléctrica como la sanitaria, estaban aparentes. Los tinacos eran visibles sobre las azoteas, no había pretiles en las azoteas y toda la construcción se hizo con un mínimo posible. Este estudio tiene acceso desde el interior de la propia casa y al mismo tiempo con un acceso exterior independiente, a través de una soberbia escalera helicoidal sin barandales, articulando la casa con el ambiente y recordando las propuestas Le Corbusianas. La casa estudio añade elementos del arte popular mexicano, entre ellos una cerca de cactus donde se hace como un murete tradicional. Arquitectura y revolución. La casa de Frida Kahlo y Diego Rivera a los 100 años de este movimiento. Primeramente hablemos cómo fue que se contactaron para realizar esta casa. Pues bien, Frida Kahlo y Juan O'Gorman eran dos apasionados artistas de la pintura y el amor por las artes prehispánicas consolidó una gran amistad. Cabe mencionar que ambos personajes nacieron un 6 de julio de 1907 y 1905 respectivamente. ¿Qué le representa? Formas geométricas, las instalaciones eléctricas, las grandes ventanas, la luz natural que entra, la ventilación, los jardines que se aprecian en la planta baja, la azotea jardín que presenta un largo pasillo que comunica estas dos casas. En lugar de las paredes blancas y grises, uno de los pináculos de la arquitectura moderna y de sus casas son representadas con colores brillantes, aludiendo a las culturas precolombinas. Como un ejemplo, el rojo de la casa de Diego Rivera, que es un color utilizado en los templos aztecas. Por último, cabe mencionar la reconstrucción de un país. Además de viviendas, Juan O'Gorman diseñó otros edificios como pueblos y escuelas de clase trabajadora. Al asumir el Departamento de Escuelas y de la Secretaría de Educación Pública de México, enfrentó el gran desafío de ayudar a resolver la situación en el país desde una perspectiva más arquitectónica. Uno de sus proyectos más célebres
fue el de las escuelas del millón, en las cuales, con el objeto de lograr la máxima eficiencia con los recursos mínimos, propuso la construcción de 20 escuelas y la expansión de 8, con un gasto total de 1 millón de pesos. Para finalizar tenemos a Juan Legarreta y su vivienda obrera post-revolución. Él decía: un pueblo que vive en jacales y cuartos redondos no puede hablar arquitectura. Haremos las casas del pueblo, estetas y retóricas. Ojalá mueran todos. Harán después sus discusiones. El arquitecto Juan Legarreta fue uno de los principales interesados en dar solución a este tema. La transición intelectual que experimentó fue vital para sus obras. Estaba dotado de una vasta motivación para lograr mejorar significativamente la calidad de vida del sector medio y obrero del país mediante soluciones con un mínimo de espacio. En 1929, el Partido Nacional Revolucionario, o PNR, propuso hacer cumplir las fracciones del artículo 123 de la Constitución mexicana, referente a la obligación que tienen los patrones de proporcionar a los trabajadores viviendas cómodas e higiénicas. De esta manera, 3 años después, se convoca un concurso para resolver la casa obrera mínima. El concurso tenía por objeto el estudio técnico de las propuestas participantes para determinar así las necesidades mínimas de habitación para la clase media y obrera del país. Entre los participantes estuvo el arquitecto Juan Legarreta en colaboración con el arquitecto Justino Fernández, quienes obtuvieron el primer lugar al representar una casa de líneas y estructuras modernas con una superficie construida de 54 metros cuadrados, planeada para una familia de 6 personas, donde la distribución espacial interna estaba integrada por 3 alcobas, comedor, baño y un lugar para mesa de trabajo o un taller. El centro del hogar. Para todas las propuestas de Legarreta se basaron en una particularidad que las hace singular: la mujer como corazón del hogar, mencionaba. Si se analiza cada uno de sus proyectos, se puede observar que todas las plantas arquitectónicas, que el área correspondiente a lo que era el patio de servicio, la cocina, el comedor y el vestíbulo conformaban un solo eje o filtro entre el exterior y el interior de la vivienda. El machismo que se vivía en esa época, en la que las mujeres no les permitían tener tantos derechos, lleva a Legarreta a crear una zona que mitigara esta situación, para eliminar recorridos fastidiosos, todo desde la zona con la mejor vista al exterior. De este modo, la mujer ya no se encontraría relegada en el rincón de la vivienda, sino que se conectaría con el exterior. Para finalizar, me gustaría presentarles una frase de un funcionalista extranjero, Alvarado. Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir un funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico.